Sí, entonces el primer material que les colocaba acá, o la primera parte, de hecho está como desglosado, ¿no? Aquí está como sube y baja, no es una línea de tiempo en ese sentido, sino un sube y baja que puse acá respecto a distintos antecedentes o aquellos que podríamos nombrar como antecedentes a la legislación cooperativa. Voy a tratar de ser muy breve, simplemente decir cómo cuando las cooperativas surgieron por allá de los años 50, pues previo a la constitución de la primera, ya existía este tema de los estatutos de las cajas populares, que fueron como los lineamientos que se siguieron para todas las cooperativas que se fueron creando, impulsadas por el secretariado, ¿no? Yo tomo un segundo momento que resulta importante, que, que ha ayudado a matizar, digamos, el carácter social de la legislación actual, que fue cuando por allá en 1983 se modifica la Constitución Política para identificar que pues nuestra economía va a estar impulsada por tres sectores: el sector público, el sector privado y el sector social. Y desde ahí ya se habla de que el sector social va a estar organizado por una serie de organismos, entre ellos las organizaciones de trabajadores, los ejidos, las comunidades y las cooperativas, ¿no? Esto daría pie a que luego surgiera incluso una ley de economía social y solidaria. Luego tenemos el primer intento o la primera legislación que surge para intentar abarcar a las cooperativas de ahorro y préstamo. Se da en 1991 con la creación de la figura de la SAB dentro de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares al Crédito. Las cooperativas entonces no serían reconocidas como tal como cooperativas, sino como sociedades de ahorro y préstamo. Voy al repaso muy rápido. Yo creo que ahí Fidel nos va a poder aportar un montón de información interesante al respecto, ¿no? Luego tenemos que para 1994 se crea la Ley General, o se modifica la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ya había una vigente desde 1938, pero para 1994 se modifica y ahí se crea una figura en 1994 dentro de las clases de cooperativas. Eran dos: las de producción y las de consumo. Y dentro de las de consumo se comienza a hablar de las de consumo con actividad de ahorro y préstamo. Entonces ahí surge, digamos, la figura jurídica de lo que podría ser una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, ¿no? Reconocida como una cooperativa de consumo. Para el 2001, después de una serie de quiebras y de fraudes de distintas cooperativas en distintos lugares del país, surge como una forma de poner orden a todo esto, o por lo menos desde el discurso o desde la exposición de motivos de la propia ley, como una forma de poner orden a toda esta serie de problemas que se venían dando en el sector de las cooperativas. Surge la Ley de Ahorro y Crédito Popular, donde se integran. Esta ley servía para regir a las que se conocían como entidades de ahorro y crédito popular, que eran tres figuras jurídicas: la de la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, luego la de la sociedad financiera popular y la de la sociedad financiera comunitaria. Estas tres figuras jurídicas se conocían en esta ley como entidades de ahorro y crédito popular. Las otras dos eran entidades lucrativas, y la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, que es identificada como de no lucro, pero a las tres se les englobó dentro de esta ley y se les comenzó a regular. Para el 2009 surge otra legislación, que es la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, donde que esta ya es exclusiva para la cooperativa de ahorro y préstamo. Ya la ley de ahorro y crédito popular no se derogó, sigue vigente, pero solo le aplica a las otras, solo le aplica a las sociedades financieras populares y a las sociedades financieras comunitarias, y a nosotros nos crearon una ley especial particular, que es la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
Esta ley, desde su creación, se decía o se dice, como vamos a ver más adelante, que de ahí se van a desprender otra serie de regulaciones. La primera son unas disposiciones de carácter general que estas se entraron en vigor en el 2012. Y luego hay otras disposiciones que tienen que ver con los artículos 71 y 72, que es acerca de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se crearon en 2014, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy vigente es esto, una ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de la cual se van a desprender las otras dos disposiciones que vemos enseguida. Bien, entonces hasta aquí. Yo traté de hacer como una síntesis. ¿Algún comentario respecto a este sube y baja? Adelante. ¿Quién dice yo? Cris. Bueno, aparte de decirte que sí te consumiste tus 5 minutos. Ah, gracias. Adelante, Sandy. Y después Fidel. Sí, quería retomar en el 2001 la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Mencionaba también que era estaban supervisando aproximadamente 600 sociedades cooperativas y Ajá. que solamente de ese mundo de sociedades, las únicas que lograron cumplirlo fueron 41, ¿no? Las autorizadas. Ujú. Otro punto que también quería retomar es en el 2009 que se publicó la ley RASCAP. Indicaba también que apenas el 14% de las SOCAPs existentes alcanzaron esa autorización. Y ya, nada más. Ok, sí. Fue la autorización con la ley de 1991 fue muy, muy difícil. Sí hubo sociedades de ahorro y préstamo que se autorizaron, pero fueron muy, muy pocas, menos de 10. Y con la ley de ahorro y crédito popular ya se dieron un poco más y con la ley actual ya podemos llegar a tener más de 150 cooperativas autorizadas, pero el universo sigue siendo mucho mayor, ¿no? Vamos a ver en la siguiente ley cómo hay un registro de cooperativas y en ese registro de cooperativas pues hay más de 500. Sin embargo, por su tamaño o por otras situaciones, estas no han alcanzado la autorización. Gracias, Sandy. Adelante, Fidel. Sí, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, yo quisiera hacer nomás 3 precisiones y un comentario. Bien, las precisiones que quiero hacerles es que indudablemente tener un marco legal para todas las cooperativas en la actualidad, francamente, pues es una bendición y un alivio. Que estas leyes en algún momento tengamos que admitir que son perfectibles, creo que eso es algo fundamental que como directivos tenemos que tener siempre presente, porque efectivamente, como bien comentaba la compañera, la estructura que teníamos a legal, pues hombre, era una legislación interna y en esa, pues teníamos otro tipo de reglas totalmente diferentes a las que nos ponen ahora. Entonces, esa fue la razón por la cual a la hora de implementar la ley, pues obviamente que muchas de nuestras cooperativas pues no reunían los requisitos que ellos querían, ¿verdad? O sea, esa es la razón. Pero eso no indica que estuvieran mal administradas, que estuvieran mal operadas. Lo que pasa es que esta ley, con todas las condiciones que nos ponían para obtener el registro, pues realmente muchas de nuestras cooperativas pues no lograron reunirlas, ¿verdad? Esa es la razón, pero no porque nuestras cooperativas, vamos a decir, fueran el patito feo. No, esa fue una de las condiciones. La otra parte que les quiero mencionar es que aquí dentro de la línea de tiempo, falta un evento muy importante que se dio cuando éramos alegales. Aquí en Querétaro promovimos una ley y fue la primera a nivel de la República que fue reconocida para de protegernos aquí en Querétaro. Después el estado de Zacatecas y otro estado, no me acuerdo del norte, la adoptaron también y la pusieron a consideración de sus gobiernos y fue aceptada. Eso falta aquí y
creo que esa ley fue el que despertó la inquietud del gobierno federal para abrir el camino para ya entrar de lleno a legalizar las cajas. Y yo les digo, y yo por ahí les voy a proporcionar una copia para que la tengan de la historia. Yo la tengo y estaba de gobernador en aquel entonces Mariano Palacios Alcocer. Entonces, ese fue el primer intento verdaderamente que se hizo a nivel nacional de darles un marco jurídico legal. Y les voy a platicar un detalle por qué lo hicimos o por qué recurrimos en ese tiempo. Porque en esa legalidad aquí en Querétaro se dio un detalle que entre los abogados se corrió el rumor de que las cajas populares no podían exigirte el pago del préstamo porque no teníamos personalidad jurídica. Entonces eso nos ponía en un estado de indefensión que realmente sí nos puso nerviosos a todos, inclusive en la caja. Nos pusimos bastante nerviosos con ese detalle porque sí nos tocó enfrentar un caso en el que se nos demandó la personalidad jurídica y no pudimos acreditarla. Entonces, ese detalle que sucedió aquí en Querétaro me parece importantísimo incluirlo dentro de la línea del tiempo. Yo con mucho gusto voy a sacar todos los datos y fechas y copia de esa ley para proporcionárselos para que la conserven. Eso es todo, Cris. Muchas gracias, Fidel. Sí, sería muy enriquecedor tener esos antecedentes porque como es una legislación local, pues también no la teníamos en la mira. Pero sí, muchas gracias. Y lo vamos enriqueciendo. A mí me gustaría ahondar un poco en lo que planteaba Fidel respecto a cómo no éramos el patito feo, sino la legislación tenía características diferentes. Yo tengo en la oficina copias de los estatutos de las cajas populares y yo diría que gran parte de lo que está en los estatutos sí se parece mucho a la forma como trabajamos en cuanto, voy a decir en cuanto a qué, en cuanto a los órganos de gobierno. Que yo sí creo que de pronto a la hora de definir la legislación actual se retomó en gran parte muchas de las prácticas que se tenían a la hora de hablar de la definición de facultades, funciones, responsabilidades de órganos de gobierno. Creo que en eso no hay como una diferencia tan grande. Donde sí hay una diferencia muy grande, donde se dio la gran o el gran motivo por el cual muchas de las cooperativas no alcanzaban la regulación, tuvo que ver con los criterios contables con los criterios contables y con los indicadores financieros, pero simplemente con los criterios contables. Las cooperativas siempre llevaron una contabilidad o muchas ya llevaban una contabilidad, ¿no? Sin embargo, a la hora de entrar a aplicar la ley de las apps, ya se tenía que aplicar una contabilidad en términos de la legislación financiera, en términos de las normas internacionales de información financiera. Simplemente hacer esa migración, simplemente cambiar el catálogo de cuentas que teníamos y que veníamos manejando en la cooperativa para adaptarlo al otro, ya hacía necesario que se hicieran algunos ajustes, ¿no? Que se hicieran algunos, Carmelita es contadora, Carmelita podrá darnos más ejemplos particulares de las dificultades que hay para poder migrar de un catálogo de cuentas a otro en una contabilidad. Ya de entrada eso fue un gran problema, tanto en la ley de SAPS como a la hora de implementar la ley de ahorro y crédito popular y ya en definitiva para casi todas las que han logrado autorizarse, el adaptarse en cuanto a los criterios para registrar las operaciones en la contabilidad fue un problemilla a la hora de adaptarnos a las regulaciones actuales. Pero otra, y la más importante, creo yo, fue el tema de los indicadores financieros, ¿no? En la contabilidad, primero tenemos que crear una cuenta que se llama estimación preventiva para riesgo crediticio, que lo vamos a ver con mucho más detalle a la hora que lleguemos al tema de contabilidad. Pero eso hacía
el hacer un gasto en una estimación preventiva como esas, hacía que el capital de muchas cooperativas, o sea, los recursos que tenían las cooperativas, que eran patrimonio de ellas, se redujeran en muchos casos hasta llegar a reflejar pérdidas tales que los hacían estar en quiebra, simplemente por crear una estimación que antes no tenían creada. Muchas cooperativas tenían estimaciones de riesgo, reservas para créditos incobrables y todo eso, pero al tener que generar esta estimación con esta metodología, pues muchas cooperativas resultaban como en quiebra técnica, ¿no? O sea, técnicamente, simplemente por cambiar de un criterio a otro, estaban quebrados y sus indicadores financieros, uno, el más importante de todos, que es el índice de capitalización, salía mal. Y entonces por eso no podían ni siquiera ir a solicitar la autorización, ¿no? Entonces sí fue un proceso en el cual ya para que todas estas cooperativas lograran autorizarse, hasta debieron darles un plazo. Cuando se autorizaron, muchas de esas no tenían el índice de capitalización como debía ser, pero no tenían la estimación preventiva al 100%, pero les fueron dando un plazo para irla creando en un determinado periodo de tiempo hasta poder llegar a tener la contabilidad como debía ser y los indicadores como debía ser, ¿no? Entonces, por ahí tiene que ver. Más que la parte de gobernabilidad que le conocemos, tuvo que ver mucho este cambio y la aplicación de estas leyes con estos criterios contables y financieros, ¿no? Algo que añadir respecto a sube y baja, Carmelita, Juan. Adelante, Carmelita. Bueno, como ya escucharon el comentario de Fidel sobre la ley estatal, yo quisiera añadir que esa ley en su momento estuvo basada y casi, pues no diré que fusilada, pero sí tenía bastante de los estatutos que teníamos nosotros en ese momento. Sí. Ahora, con respecto a estas reservas para el riesgo crediticio y eso, pues se vieron o nos vimos obligados ya existían, pero nos vimos obligados a crearlas en un monto que resultara pues más acorde con con lo que estaba pidiendo la legislación. Por eso es que muchas cooperativas pues, no podían alcanzar Muchas el nivel, gracias, Carmen. digamos, que estaba manejando ya la nueva legislación. Sería todo. Muchas gracias. Perdón, te interrumpí un momentito antes. Fidel, adelante. Sí, yo creo, quisiera hacer una precisión que me parece muy importante que todos tengamos en cuenta. Miren, indudablemente que la legislación, como remarco, pues es una garantía de la existencia de nuestras cajas, pero también vino a cortar toda esa plataforma que se tiene para formar una cooperativa. Esa es una de las cosas que realmente fueron las que limitaron muchísimo a que el movimiento realmente tuviera un crecimiento. Me subí porque ya abajo hay mucho ruido. Perdón. Sí. Luego entonces, bajo esa premisa, yo considero que en su momento, pues es obvio, ¿verdad? Es como pedirle a una tienda de abarrotes que esté en una casa que te haga un presupuesto y que te haga un organigrama de quién está ahí, ¿verdad? Entonces me parece increíble lo que tenía esta ley. Ahora, eso fue una de las cosas que está actualmente limitando el crecimiento y el desarrollo de nuestro movimiento. O sea, porque ahora para poder tú, vamos a decir, iniciar una caja popular, pues es como si nos juntáramos los accionistas y pusiéramos nuestra lana y pidiéramos autorización para operar, ¿no? Y la diferencia en aquellos entonces era que se formaban grupos en formación al amparo de alguna otra caja que las llevaba en su crecimiento, vamos a decir, en tiempo y forma, ¿sí? O sea, así va siendo una especie de crecimiento y se puede decir que hasta un crecimiento sano, porque la cooperativa se iba fortaleciendo y se iba haciendo
de todos sus activos conforme se fueran requiriendo. Eso garantizaba que las cajas populares en un tiempo razonable se convirtieran en verdaderas instituciones. Eso, lamentablemente, con esta legislación, no, haz de cuenta que nos cortaron esa intención. Entonces, habría que buscar en un futuro que ese tipo de movimientos se incorporaran dentro de la legislación, aunque fuera, y que alguien se comprometiera, ya sea al nivel de la federación o la confederación, que estipulara que son los responsables del desarrollo de esa caja hasta que la, vamos a decir, alcance los lineamientos, las características y se puede decir hasta las condiciones que la ley te estipula para convertirte en una institución ya formal y de personalidad jurídica legal, ¿no? Ese sería mi comentario. Así es que no lo olviden, hay que trabajar. Sí, muchas gracias, Fidel. Sí, ya yo creo que más adelante vamos a retomar varios de estos comentarios que plantea Fidel para ir hablando de otras cosas. Por ejemplo, hoy en día la ley de instituciones de crédito plantea que personas físicas o morales, digamos, tienen la posibilidad de realizar préstamos o operaciones de mutuo, pero hasta un determinado límite, ¿no? Por montos, por cantidades de dinero muy pequeñas. Digamos que si es fuera, por encima de esa cantidad de dinero, no recuerdo exactamente el monto, se me borró ahorita la cabeza, pero es algo así como 1,5 millones, o como, no recuerdo si hasta 3,5 millones de pesos. eh, eh, Fuera de eso, si una persona está realizando préstamos fuera de ese límite establecido en la ley de instituciones de crédito, tendría que ser una institución financiera y tendría que ser una institución financiera supervisada por las autoridades financieras, ¿no? Pero quería decir eso, ¿por qué decía eso? Porque hay unos organismos que han surgido para el crédito, sobre todo en las comunidades rurales, que se llaman grupos de ahorro cooperativo. Son 350,000 UDIs lo que puede captar una persona de acuerdo, o una persona o un grupo de personas de acuerdo, o lo que pueden prestar una persona o un grupo de personas de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, hasta 350,000 UDIs. Y al amparo de eso, hay en distintas comunidades rurales o en grupos de economía social y solidaria, o unas organizaciones que se llaman grupos de ahorro cooperativo, que funcionan, digamos, como una cooperativa naciente. Son grupos de ahorro donde la gente se junta, platican, esto que tú planteabas, Fidel, hace un rato, me recordó mucho esto que están haciendo los grupos de ahorro cooperativo, pero tienen ese límite. No pueden crecer, tienen que llegar hasta ahí, luego regularmente al final del año pues terminan regresando los recursos o algunas veces los van dejando ahí para poder financiar los proyectos, pero sí están muy limitados, justamente porque ya para poder hacer algo más en grande, para poder hacer un proyecto que pueda crecer y que pueda mañana convertirse en una cooperativa, pues sí, ese límite que establece la ley de instituciones de crédito en el 103 es el artículo 103, pues sí resulta ser muy pequeño. Pero es lo que yo he visto en las prácticas actuales que más se parecería a la posibilidad de que nacieran cooperativas que tuvieran esa vivencia, ¿no? Esa vivencia más como la que ustedes tuvieron. Porque hoy en día no, o sea, cualquier cooperativa que se constituya, de acuerdo a la ley, a la LRASCAP, como lo vamos a ver la siguiente semana, pues tiene 5 días para ir y registrarse ante el FOCOP y luego tiene 3 meses para que sus indicadores financieros estén por arriba del 150% y si no, desaparece. Y si no se registra, desaparece y estaría cometiendo delito. Y si sus indicadores financieros en 3 meses no están bien, desaparecen también, ¿no? Entonces, pues, ¿qué posibilidad hay de que en realidad una cooperativa a los 5 días pueda registrarse y que a los 3 meses ya esté teniendo números negros y esté teniendo indicadores por arriba del 150%? Eso es casi nulo.
Por esto es que hoy en día es muy, muy difícil que surjan nuevas cooperativas como las que tenemos hasta hoy, ¿no? Adelante, Fidel. Y si no hay más comentarios, seguimos con la siguiente diapositiva. Adelante, Fidel. Sí, mira, yo creo que vuelvo a retomar solamente el sentido de que esto precisamente que nos arrebató la ley era precisamente todo el proceso que se necesita, no solo lo veíamos como un desarrollo y crecimiento institucional, sino lo veíamos cómo es que la doctrina y la filosofía cooperativa se va madurando poco a poco en ese tipo de nacimientos, de pequeños socios, de que se juntan. Y eso, te digo, eso para mí era muy, muy hermoso, porque es donde está realmente nuestra doctrina y filosofía cooperativa. Esa es la gran diferencia que esta ley nos arrebató. Claro, Esa posibilidad no nomás de expandirnos o de promover nuestro movimiento, sino que transformar a los socios bajo esa visión de ayuda mutua, de cooperación, de todas esas cosas. Ya no nos lo permite la ley. En los tiempos de hace 40 años, 35 años que yo participé, las federaciones tenían la responsabilidad de llevar de la mano a los grupos en formación. Aquí en Querétaro tuvimos 3 grupos en formación en mi tiempo. Uno de ellos cuajó, los otros ya no supe qué pasó, pero uno de ellos sí cuajó en una bonita casa. qué bonito. Entonces, mm, yo creo que esto es lo importante cuando uno se mete a ver la parte legal y cuando estás perfectamente informado de qué es lo que hay que hacer y por qué hay que hacer. Y entonces sí, llegar a defender el espíritu de una ley con el deseo de ayudar, no de joder. Claro. Sí, gracias. Sí, Hasta ahí claro. me quedo. Yo diría, por ejemplo, en cuanto al tema de las federaciones, ustedes ven que está desarrollado en la Ley General de Sociedades Cooperativas, como cuál es el carácter o cuáles serían las posibles funciones que debería tener una federación. Está desarrollado en la Ley General de Sociedades Cooperativas, pero aquí cabe mencionar que, que hubo un periodo de tiempo justamente con la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el 2001, en que esta ley establecía que las federaciones iban a tener un papel importante, que iban a tener comités de supervisión. Y creo que ahí es donde también las federaciones perdieron esta posibilidad que tenían antes de ser unos entes promotores e impulsores y todo esto, porque esta facultad que les dieron, de pronto las federaciones se centraron en esta facultad que les dio esa ley de ahorro y crédito popular de ser los supervisores. Y entonces ellos al ser los comités de supervisión auxiliar, realizaban la supervisión auxiliar, comenzaron a llenarse de perfiles de personas que eran supervisores, que iban, supervisaban a las cooperativas, los dictaminaban, les decían que es lo que estaba mal, incluso tenían algunas facultades hasta de sanción o hasta de imponerles unas determinadas cosas, ¿no? Cuando esta ley dejó de aplicar, la ley del 2009, la que está vigente, esta le quitó ese papel a las federaciones. Las federaciones ya no tienen comités de supervisión auxiliar, ya existe un comité de supervisión auxiliar único, pero creo que en la mente y en el espíritu de muchas de las federaciones actuales que tenemos, se quedaron con la idea de que eran los organismos de supervisión y no tanto organismos de integración. Y esa es una cosa diferente. Ser un organismo de supervisión es muy distinto a ser un organismo de integración y de fomento y de integración y de impulso y de vivencia y valores. Y muchas de las federaciones que tenemos, al no poder hacer supervisión, se convirtieron en despachos, ¿no? Despachos que seguían vendiendo estos servicios que antes dieron desde un comité de supervisión, pero se transformaron profundamente en relación a lo que fueron, ¿no? Y a lo que la propia ley establece que deberían ser. De pronto hay federaciones que parecen los jefes de las cooperativas y que les dicen tienen que hacer esto y tienen que hacer esto y pareciera que las cooperativas tendrían que estar acatando esos lineamientos
cuando no es esa su función, ¿no? No son, esa es la razón de ser de estos órganos. Bien, ¿alguien más? O vamos a la siguiente diapositiva, si les parece. Bueno, aquí yo les puse como una explicación de todo esto, pero vamos a añadir este capítulo tan importante que ustedes nos comparten, que es la legislación local, ¿no? Yo acá en este, aquí se ve muy pequeñito, pero yo acá en este les decía, bueno, ya, tenemos una figura jurídica, que es la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, ¿no? Y bueno, hay que ver que al ser una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, pues no solo los aplica la Ley General de Sociedades Cooperativas ni la LRASCAP. Estamos dentro de un país que tiene un sistema jurídico, y al tener esta figura jurídica ya podemos identificar claramente qué leyes son a las que tenemos que estar dándole cumplimiento a la hora de realizar nuestra actividad cotidiana, ¿no? Y lo primero, aquella ley de la que nadie está exento en este país, la máxima ley, las bases constitutivas del país, la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿no? El máximo acuerdo, ya desde ahí todos tenemos que cumplir con estos criterios que están establecidos en la Constitución, toda esta parte de las garantías individuales. Nosotros tenemos que cumplir todo lo que está establecido en esta ley. En la Constitución Política. Otra cosa, también tenemos que conocer y cumplir los lineamientos establecidos en las constituciones políticas de nuestros estados, porque de pronto tienen particularidades, tienen algunas cosas que sí, particulares dependiendo del estado donde estemos, ¿no? Y también tenemos que cumplir con una serie de reglamentos dependiendo de los municipios donde estemos, o leyes estatales, ¿no? Ocurre, por ejemplo, que hay leyes fiscales que son distintas dependiendo del estado en el que estemos. Hay hasta impuestos diferenciados dependiendo del estado en el que estemos, y entonces es importante tenerlo claro, ¿no? Tenemos que cumplir con esas reglas tan comunes y corrientes como las que tiene que cumplir cualquier negocio que está en un determinado lugar, como con asuntos de uso de suelo, de protección civil, de predial, con impuestos, todo eso. Estas son cosas que también tenemos que estar cumpliendo. Luego, por realizar nuestra actividad económica, pues tenemos que cumplir, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hay una cosa acá muy particular. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades cooperativas, entre ellas las de ahorro y préstamo, son una sociedad mercantil. La Ley de Sociedades Mercantiles establece que todas las sociedades mercantiles son estas, y entre ellas está la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Hay dos referencias en la Ley de Sociedades Mercantiles respecto a la sociedad cooperativa. Una, cuando lo enumeran como una sociedad mercantil, y otra cuando dicen, sí es una sociedad mercantil, pero esta va a estar regida por una legislación particular, que en su caso será la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pero cuando leemos la Ley General de Sociedades Cooperativas, nos regresa a la Ley de Sociedades Mercantiles al decirnos que todo lo que no esté establecido en esta tendríamos que aplicar de manera supletoria los criterios establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y hay muchos criterios que no están establecidos en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas, que vamos y resolvemos con lo que está establecido en la Ley de Sociedades Mercantiles, como lo que tiene que ver con nuestros instrumentos, con nuestros pagarés, con una serie de criterios que no están establecidos específicamente para las cooperativas, ¿no? Entonces, nos aplica la ley de sociedades mercantiles de manera supletoria en aquello que no esté establecido en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas. Y también, pues nos va a aplicar el Código de Comercio. Luego, por hacer ahorro y préstamo, porque la actividad económica que tenemos como SOCAP es el ahorro y préstamo, pues tenemos nuestra ley particular, que es la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. También, por estar utilizando información sensible de nuestros socios, nos va a aplicar la Ley Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y la de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Perdón, ahí me equivoqué. Estas dos leyes tienen que ver con la Conducef. En este país se nos considera dentro del sistema financiero, somos entidades financieras del sector social, y desde ahí nos aplican estas legislaciones que tienen que ver con la transparencia y con la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros. Y hay entonces una serie de leyes y de regulaciones para que de la Conducef supervisa un poco lo que me preguntaba Sandy,
¿Quiénes son nuestros organismos de supervisión? Pues acá, en tanto a la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, ahí nos supervisa la CONDUCEF, ¿no? Luego, acerca de la protección de datos personales, como nosotros utilizamos información sensible de nuestros socios, también tenemos que cumplir con los criterios establecidos en la Ley de Protección de Datos. Y seguro que ustedes cuando se hacen socios o cuando entran a las oficinas de la cooperativa van a ver algunas cosas que tienen que ver con esa ley, como el asunto del aviso de privacidad, ¿no? Hay un aviso de privacidad en la cooperativa, ¿o no? ¿Sí lo han visto? ¿Lo conocen? Les dieron su copia cuando entraron, pues esto tiene que ver con la protección de datos personales, ¿no? Que es otra de las legislaciones que tendríamos que estar por ahí cumpliendo. Después vamos a tener que cumplir también con la ley y las disposiciones especiales del 71 y el 72 que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero, ¿no? Y en ese sentido, ahí pues nos vamos a comunicar con esta institución a través de la Comisión Nacional Bancaria, pero ahí vamos a tener contacto con otra institución, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Después, también va a haber por ahí otra legislación que podríamos aprovechar, tal vez a nuestro favor, que sería la Ley de Economía Social y Solidaria. Esta ley establece que debe haber un programa anual de fomento a la economía social y solidaria, y dentro de las organizaciones que podríamos ser beneficiarias estarían las cooperativas, ¿no? Entonces la menciono por ahí. Luego, bueno, nuestra ley propia, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, y luego puse yo un apartado de otras, en la cual pongo la legislación fiscal o las leyes fiscales, y ahí me voy al Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la renta, la Ley del Valor Agregado, digo, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y vamos a ir viendo cómo muchas de las modificaciones más recientes o algunas prácticas que ha tenido que implementar la cooperativa no tienen que ver con la de la RASCAP, sino que tienen que ver luego en muchos casos con las legislaciones fiscales, como por ejemplo pedir el RFC, ¿no? Anteriormente uno no pedía el RFC y ahora tenemos que pedir el RFC hasta con homoclave a la hora de que un socio se inscribe. Y esto tiene que ver con las modificaciones en el marco fiscal y tiene que ver con el SAT, ¿no? Y estas cosas entonces se van cruzando y van haciendo que pues la cooperativa tenga que irlas cumpliendo. Y por último, y no por ser lo último es menos importante, por lo menos en esta lista de legislaciones que yo puse, aunque ustedes seguro van a identificar muchas más, yo pongo todo lo que tiene que ver con la ley laboral. A la hora de que nosotros tenemos a compañeros, colaboradores en la cooperativa, que están realizando trabajo subordinado, pues ya se da una relación laboral, ¿no? Y al haber una relación laboral, tenemos que cumplir con la ley laboral, con los reglamentos, con las disposiciones y con las normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos también toda esta serie de criterios en el ámbito de lo laboral que son parte de la legislación que una SOCAP tiene que estar cumpliendo. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Alguna otra ley que yo no haya citado aquí? Porque hay varias, hay varias que seguro he dejado fuera. Por ejemplo, atendiendo a esto de lo laboral, pues el IMSS, el Infonavit, hasta el Fonacot. No hubo cooperativas en algún tiempo que era obligatorio ya estar registrados en el Fonacot porque era como una prestación, y como no lo hacían, pues llegaron a tener algunos requerimientos o algunas observaciones por parte de la autoridad, porque cómo les ibas a quitar esa posibilidad a tus trabajadores. Y uno decía, bueno, pues nosotros somos organizaciones de préstamo, ¿para qué va a querer uno de nuestros colaboradores el Fonacot? Pero bueno, al final teníamos que hacer ese registro porque es parte de lo establecido en la legislación laboral, ¿no? ¿Algún comentario de esta? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven este marco legal? Un poco más ampliado. Yo al último, después de que hable. Adelante, Fidel. No, me espero mejor a que hablen. Ok, Carmelita, ¿algún comentario? último. ¿Alguna ley que dejáramos fuera? Creo que no por el momento. Ok, Manuel, ¿tú identificas algo que hayamos dejado fuera o algún comentario al respecto?
Creo que no nos escucha. Sandy, ¿tú tenías claro este panorama? ¿Qué te pareció a la hora de identificar este panorama de legislación? De hecho, sí es un mundo de leyes, reglamentos, marcos que debe de cumplir una institución al crearse y como dice el compañero Fidel, los pioneros, qué tal hacha se aventaron para poder cumplir cada una de todos estos marcos, ¿no? Hicieron un gran recorrido ellos. Ok. El tema es que al inicio no necesariamente tenían que cumplir esto, ¿no? No tenían una figura jurídica específica. Algunas no tenían figura, luego comenzaron a ser como sociedades, ¿cómo era? De la sociedad civil. Llegaron a tener distintos tipos de personalidad jurídica, ¿no? Distintas personalidades y no necesariamente estábamos con todas estas obligaciones, digámoslo, Sandy, pero hoy por hoy, parte de todas estas limitantes a la hora de poder hacer cosas o parte de algunos de los requisitos exagerados que luego percibimos como socios a la hora de tener que hacer cualquier cosa, también surgen de un marco legal tan complejo, ¿no? Porque ya no son solamente nuestras leyes específicas, sino otro montón de legislaciones que se van cruzando y van haciendo que esto sea mucho más complejo. Brian, ¿algún comentario respecto a este esquema, a esto de la legislación? Mira cuántas No, ninguna ahorita, ¿No? por el momento. ¿Lo tenías en mente? ¿Lo visualizabas así? ¿Visualizabas todas estas? Mm, Pues sí tenía en mente algunas legislaciones que hay, pero pues, por los comentarios de los compañeros, no, bueno, pues, no me imaginaba tanta pues, como traba que se le pone como para abrir nuevas cooperativas. Ok. Gracias, Brian. Alex, ¿quieres añadir algo? No. A ver, ¿qué me dices? No, a ver, primero yo. Me parece que no. ¿Quién más nos falta? Juan. Ah, Alex, adelante. Bueno, a mí se me hace, bueno, buenas noches nuevamente a todos. Sí, Se me hace muy interesante y creo que importante la transición que ha tenido desde los cimientos, vaya hablando de la infografía y cómo se ha ido estructurando toda esta parte de estatutos, de leyes, de reglas y normas, hasta organismos que pues han sido parte, ¿no? De acuerdo a esta evolución en beneficio de lo que es la cooperativa, las sociedades cooperativas, y pues que no nada más es de que yo quiero tener una cooperativa, por así decir, o queremos tenerlo, sino que tenemos un fin y a fin de cuentas, valga la expresión nuevamente, es para crecer y como estamos estructurando en esa parte de la sociedad, así como se genera pues los estatutos en la Constitución, pues es en beneficio también de los ciudadanos. De igual manera, pues funciona esta parte de tener esta regla para beneficio pues de nosotros los socios de una cooperativa. Entonces se me hace muy puntual o muy importante esta parte para poder fungir de manera correcta y sobre todo ordenada, saber dónde nos respalda, dónde estamos pues colocados y hasta dónde tenemos un alcance para fungir como alguna cooperativa. Claro. Sí, claro, ya tenemos más certezas, no tenemos un montón de requerimientos y de lineamientos, pero también tenemos esas certezas que Fidel ya decía, no teníamos en otros momentos, ¿no? Teníamos una incertidumbre, teníamos esa no claridad de qué es lo que podría pasar y ahora tenemos una extremada claridad de todo lo que tenemos que hacer y de qué pasaría si no lo hiciéramos, ¿no? Sí, justamente.
Efectivamente. Gracias. No sé si me escuchas ya, Cristi. Sí, Manuel, claro, ya te escuchamos Una fuerte y claro. disculpa. Sí, fíjate que todas las leyes que marcas tú, pues son todas las leyes generales, incluyendo también las municipales y estatales. Yo lo que quería agregar nada más es que no sé si se pudiera hacer dentro de nuestra cooperativa un análisis para manejar la contabilidad como una contabilidad especial interna. No tanto, yo sé que hay leyes que marcan pues cómo se debe de llevar el control de la cooperativa, pero internamente se podría manejar porque por eso existen pues leyes para la producción, para los agricultores, para los industriales específicos, para la construcción, ¿sí? Pero pues fiscalmente todas emanan del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que todo está enfocado a los impuestos, ¿sí? Y hay estados donde también se aplica dentro de de las leyes municipales y estatales que marcaste, hay estados que tienen el famoso impuesto sobre nómina, Claro, que no es general, o sea, no todos son pocos los estados en la República que manejan esa contribución de los contribuyentes, ¿no? Ese es mi punto de vista. En la playa. No sé si esté correcto, si alguien lo puede ampliar, corregir, me gustaría eso, ¿no? Sobre sí, todo, pues, porque está Jesús, Carmelita y Fidel, que tienen una experiencia vasta en ello, y están los jóvenes como son Brian, Juan, que tienen conocimientos muy amplios de lo que se genera en la cooperativa, ¿no? claro. Muchas gracias, Manuel. A ustedes, ¿eh? Sí, sí, ahí vamos justo a hablar en la siguiente ley respecto a los criterios de contabilidad y todo esto. Son como una contabilidad muy específica que emana de nuestra legislación. Hay todas unas disposiciones de carácter general donde se establecen unos criterios contables muy específicos, hasta un catálogo muy específico. Hoy en día, cuando las cooperativas hacen todo el tema de la contabilidad electrónica, pues tienen ahí unos códigos con los cuales pueden conectar, digamos, la contabilidad desde el catálogo mínimo que se tiene para poder estar cumpliendo con estos requerimientos que tiene la autoridad fiscal. Pero, Armenta, ¿nos puedes también ayudar un poco con estas dudas de Manuel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, Buenas muy bien noches. explicado. Efectivamente, hay un marco general que, como dice Manuel, lo establece el SAT, más bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la ley del IVA, de ley del ISR, y también el que ya se hayan asumido las famosas NIF, las normas de información financiera. Ese es como que el gran marco en el cual se mueven las empresas y las organizaciones. Para este caso, como bien lo dice Chris, hay una serie de disposiciones particulares que establecen los criterios contables, los catálogos y algunos criterios así muy específicos para las cooperativas. Dentro de la LRSCAP y sus disposiciones, se dice que si hay algún aspecto contable que no esté considerado en esa norma particular, se tomarán las normas de información financiera. Entonces, bajo esta situación, no tendría mucho sentido el hacer una contabilidad así como que muy propia de la cooperativa, porque por el hecho de que no somos contribuyentes de ISR, de impuestos sobre la renta, sobre remanentes, no tiene caso que llevemos doble contabilidad. Sí, ese sería, por ejemplo, hay algunas empresas que quizás algunas ventas las hacen de contado, algunas otras con transferencias y todo eso. Y a lo mejor para esas empresas, pues sí valdría la pena tener una contabilidad muy particular. En el caso de nosotros como cooperativas, no.
porque incluso las disposiciones nos obligan a llevar un registro cierto, le llaman ellos, de lo que son las operaciones que realizamos. De hecho, una de las evaluaciones que les decía Cris, que nos califican cada 6 meses a las cooperativas, es de que si no llevas la contabilidad conforme a los criterios contables, te pueden calificar en D, que es la peor calificación que se tiene, y eso ya te lleva a un proceso de liquidación. Entonces, no hay opción pues de llevar en concreto, a la duda de Manuel, no hay la posibilidad de llevar una contabilidad distinta o aparte o muy particular para una cooperativa. Sin embargo, al principio comentaba Cris de que de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, las personas o grupos de personas o organizaciones que no superen los 350,000 UDIs, que son como 2,300,000 pesos, esos no están obligados a llevar ni registro, bueno, sí, o sea, de saber cuánto deposita cada persona y cuánto debe, pero me refiero a un registro contable, ¿no? Llevar contabilidad. Y en el caso de las cooperativas que están debidamente constituidas y registradas en el FOCOB y ante la Comisión Nacional Bancaria, están obligadas a llevar esa contabilidad. Espero haber sido claro. Gracias. Sí, muchas gracias, Armenta. Muy bien. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, pasamos ya. Cris, Adelante, Fidel. miren, yo creo que también es importante precisar algunos puntos que yo considero que debemos de tomar en cuenta. La primera es, todo ese marco referencial que ustedes hablan, sin duda son algunos de carácter obligatorio y otras de carácter de, vamos a decir, de supervisión. Pero eso tenemos que verlo dentro del contexto de que nosotros pertenecemos, pues dentro de una rama que el gobierno lo maneja como de ahorro, crédito, financieras, toda la cuestión financiera, ahí nos enmarcan. Y es obvio y muy interesante para mí que el gobierno tiene la obligación, vamos a decir, de vigilar que todo el sistema financiero pues crezca sanamente, que cumpla su objetivo para el que fue autorizado. Y dentro de ese contexto, nosotros, pues, queramos o no, pertenecemos a ese sector financiero, ¿sí? Y desde un inicio, pues sabemos muy bien que al tener una personalidad jurídica y al entrar a la estructura social como una persona moral, pues tienes la obligación de una serie de conceptos y leyes que son para todos, no nomás para las cooperativas, como bien ustedes precisaban. Aquí lo interesante es ver qué posibilidades hay y fíjate, cómo llevan la contabilidad los bancos. Los bancos casi tienen el mismo catálogo todos, Sí. y así lo estipulan. ¿Por qué? Porque esa información se intercambia. Yo no sé ahorita, la verdad, a mí me quedé así medio sorprendido con la pregunta, porque es obvio. O sea, todas las cajas populares tenían su propia contabilidad, cada organización. Ahorita, pues, te juro, ya tantos años fuera de eso, pues ya no sé ni cómo esté, ¿sí? Pero sí sería muy interesante ver la posibilidad de que pudiéramos nosotros en un futuro, a través de las organizaciones de orden superior, esto no es para una caja, pero sí yo veo ese reto, porque yo he visto, me he dado cuenta que la parte administrativa de la contabilidad es carísimo para las cooperativas.
O sea, mantener el sistema es carísimo, ¿sí? Sin Pero duda. fíjate, ¿qué hacen los bancos? Los bancos están unidos bajo un catálogo que les permite prorratear los gastos que genera ese sistema. Entonces le sale más, ¿cómo se llama? Le sale, no se puede decir más económico, pero se puede decir menos oneroso, ¿no? Como institución. Y era lo que me despertó la idea, el contador. O sea, Sí, ¿por qué no pensar en un futuro? Obviamente que tienes que pedir la autorización de Hacienda y tienes que hacer una serie de cosas, todo eso que se tiene que hacer para que te autoricen esto, pero no con la finalidad ¿cómo se llama? De cambiar la contabilidad, sino con el objetivo de que se pudiera hacer entre todo el movimiento, ¿sí? Una especie como de sistema único y que el mantenimiento nos costara a todos, ¿sí? Porque mira, pues yo les digo, la caja está teniendo un costo en la cuestión de no es la única. su, Sí. de su sistema, hijo de la canción, pero si le echas números, estamos gastando una millonada ahí. Y yo creo que otras cooperativas del mismo nivel de nosotros también están haciendo lo mismo en el mantenimiento de su sistema. Pero ¿qué tal si pudiéramos negociar un sistema que alguien le diera mantenimiento a nivel, vamos a decir, no nomás particular, sino a nivel de grupo? Eso para mí sería interesante y a lo mejor esto es lo que podríamos ver como lo que propone el contador. O sea, ¿qué posibilidades hay? Sé que es un gran reto, pero yo creo que hay en la estructura de las cajas actualmente, hay unas que ya tienen esa capacidad. Todo es cuestión de ponerlo sobre la mesa y analizarlo con los expertos, ¿no? Sí, claro. Eso Yo sería mi comentario. puntualizaría dos cosas. Estamos confundiendo un tanto dos temas que son distintos. Todos tenemos la misma contabilidad. Hoy en día hay un registro en nuestros estados financieros y nuestra contabilidad, nuestro catálogo mínimo de todas las OCAPs autorizadas es exactamente el mismo. No hay margen para andar de creativos y poner o quitar una cuenta. La contabilidad hoy en día es uniforme, está estandarizada. De tal manera que todos mandamos los mismos reportes regulatorios con las mismas características en los mismos formatos. Todo está estandarizado. Y esto no solo a nivel nacional, incluso hoy en día podríamos tomar estados financieros de cooperativas de México y de otros países y van a estar estandarizados porque se basan en las normas internacionales de información financiera. Entonces, el tema de la estandarización de las cuentas y del catálogo y de la contabilidad ya está. Pero acá se cruza con otro tema, que es el que planteaba Fidel, el tema del sistema, del sistema informático, ¿no? Porque todos llevamos la misma contabilidad, en ese sentido no hay diferencia. Si alguien lo llevara diferente, su auditor externo o el FOCOP o la bancaria ya les estarían imponiendo sanciones y como decía Armenta, ya les estarían diciendo que su contabilidad no es confiable porque no están haciendo las cosas conforme a lo establecido en las disposiciones o en las NIF. Entonces, hoy la contabilidad es igual, no hay como mucho para dónde hacerlo. Y el tema de los sistemas, ese sí es otra historia. Sí, sí hay cooperativas que tienen inversiones millonarias. Yo estoy segura que Florencio Rosas ha hecho inversiones millonarias y hay otras cooperativas, incluso mucho más grandes, que han comprado sistemas europeos y que han comprado sistemas de cooperativas latinoamericanas y que no sé qué. Pero el problema ha llegado a ser ese, ¿no? Que pues ahora ya cada quien o hay como distintos proveedores en el mercado y es como muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Ese es un asunto ya más, creo que yo, que de negocio el que anda por ahí. Aunque sí sería una idea maravillosa y se ha dicho varias veces en las mesas de negociación con los legisladores, porque cada modificación a la ley, cada modificación a las disposiciones, cada modificación al tema del lavado de dinero, incluso modificaciones en los temas de la Conducef, todo tiene
repercusiones en modificaciones al sistema. Entonces, aunque yo compré un sistema que era muy bueno, ahora se modificaron las disposiciones y ahora lo tengo que volver a actualizar. Y ahora se modificó no sé qué y lo tengo que volver a actualizar porque todo tiene que estar automatizado, porque no sé qué tanto. Y esto hace que la inversión incluso no sea en un momento, sino que sea continua. O sea, ya se modificó y otra vez tengo que invertirle. Ahora ya es algo que tiene que ver con la Conducef, por ejemplo, porque los contratos tienen que estar vinculados al sistema y aunque esto sea un asunto que tiene que ver con otra ley y con otra autoridad, esto también tiene que estar vinculado y tiene que ser automático y entonces ahí ya hay otra regulación. Y ni hablar cuando entramos a prevención del lavado de dinero, porque ahí hay algunas exigencias hacia el sistema de crear unas cosas que se llaman perfiles transaccionales y otras alertas como muy específicas de operaciones por las cuales también han tenido que hacer un montón de modificaciones al sistema. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido algunas intentonas de cooperativas y federaciones de hacer estos sistemas compartidos, como lo sería la Federación Alianza, que durante mucho tiempo su delfín era un mismo sistema para muchas cooperativas. Y también ha habido algunas veces en las que se le dice a la autoridad, oye autoridad, pues sí, nosotros estamos haciendo hasta lo imposible por cumplir todas estas normativas, pero ¿por qué no hay un impulso del Estado para crear un sistema que nos permita a todos dar cumplimiento a este marco regulatorio tan complejo? Hoy por hoy, pues no se ha logrado, pero creo que sí sería muy bueno, como bien lo dices, Fidel, el que esto se impulse desde los organismos de integración para que así las grandes y las pequeñas puedan tener acceso a un sistema que les permita el cumplimiento normativo. Juan, adelante. Muchas gracias. Hola compañeros, buenas noches. Mire, pues ahorita de lo que mencionan, la vez que yo también ya había reflexionado esta parte en referente a los desafíos y las limitaciones que justo la legislación nos marca. Y me voy a sumar justo al comentario que mencionan, ¿no? En donde sí es cierto, nos dan este marco para saber cómo estar organizados, pero al mismo tiempo, todos estos requisitos contables y administrativos, pues son los que hacen que la operación se vuelva más complicada y que incluso las cooperativas que son pequeñas, aquellas en las cuales pues muchos están quizás guardando la fe de esto puede ser más grande, pues hace que estas cooperativas tengan una expansión pues muy lenta o incluso pues que no puedan crecer. Y bueno, sumado a lo que ahorita mencionaba, ¿no? El tema de toda esta parte de contabilidad, la parte de auditorías, pues hace que todo esto se vuelva un reto. Y hablamos de retos porque al final no tienen los recursos suficientes, sus recursos son limitados y pues no pueden crecer como debieran, ¿no? O a lo que están aspirando. También pues estaba revisando que justo el tema de financiamiento, también en muchas ocasiones pues no, el Estado no las da porque estas pequeñas cooperativas pues no tienen como garantías de algún modo que puedan respaldar pues el financiamiento que están buscando. Entonces, ahí ya tenemos, hay una percepción como un tema de riesgo en el cual pues dicen, no, pues no te presto porque al final no tienes una forma de poderme respaldar y entonces nos dejan solos, nos dejan a la deriva y ahí se vuelve todo un reto. Entonces, creo que la ley, o sea, sí nos ayuda, pero también creo que por ahí comentaban en el foro, ¿no? Hace falta todavía hacer muchísimo, quizás pensando en estas pequeñas cooperativas que van creciendo, que están sí bien estructuradas, pero a veces los recursos o el capital no es tan grande como para poder hacer que estas cooperativas crezcan. Solo quería como sumarme al comentario que estaban diciendo. Muchas gracias, Juan. Adelante, Arminta. Y bueno, agregar también que a veces es difícil comprar un sistema para todas las cooperativas. Uno, porque las grandotas les interesa el control, la seguridad, la ciberseguridad. Imagínense que se manejen algunos cambios dentro de los códigos y que eso les vulnere la seguridad pues, a las cooperativas. Entonces, a veces también eso lo hacen por control. Las cooperativas, sobre todo grandes, pues quieren tener su propio sistema y que nadie más le muevan a su sistema. En un tiempo el INAES o el FONAES, que era en su tiempo, compró un sistema en España con la intención precisamente eso de
dárselo a todas las cooperativas para que pudieran hacer uso de él, desde luego que financiado con recursos del gobierno. Sin embargo, pues a unas cooperativas sí les servía, a otras no, y pues eso provocó que en un momento dado cada quien buscara el sistema que más les acomodara, ¿no? Pero o sea, también es por eso, sobre todo por cuestiones de control, de seguridad y de que son de su propiedad. Y en el caso de los que lo venden, te venden el sistema, pero te dicen, si tienes tantas operaciones, te cuesta tanto. Si tienes tantos socios, te cuesta tanto. Entonces, por ejemplo, si la Confederación comprara un sistema, pues entre más cooperativas lo usaran, pues más tendría que pagarse. No es así como que se compra un sistema, se paga X cantidad y ya se dividen entre todas. Un poco de las razones por las cuales no se hace eso de tener un solo sistema, ¿no? Adelante, Fidel, y seguimos Mire, después. quisiera ser más objetivo y preciso, porque tienes razón. O sea, estamos hablando de dos aspectos, aunque en apariencia parecen ser de dos áreas diferentes, pero en algún momento se tienen que entrelazar, porque es Claro. información. Ahora, ¿cuál es la precisión que quiero yo hacer? Yo creo que todos los sistemas, porque a nosotros en la caja, Carmelita se debe de acordar, pues nos tocó automatizar, porque yo cuando llegué a la cooperativa, todo se hacía de manera manual y a nosotros nos costó implementar, y no sé si fuimos la primera caja que automatizó toda su operación. Por eso me di cuenta de ese proceso. Bien, ahora, todos los sistemas, como bien comenta Armenta, de carácter comercial, tienen esas características de por sí integradas, que son la seguridad, que son el apoyo técnico, que son el servicio del sistema, que son una serie de características que obviamente que nosotros, que si tuviéramos que tomar la decisión a nivel de un consejo de administración, pues obviamente que teníamos que considerar todas estas ponderaciones, ¿no? Yo no te voy a comprar un sistema o no voy a implementar un sistema en mi cooperativa que no tenga esos estándares de seguridad, que me garanticen que lo que yo voy a hacer le va a ser una seguridad y que no me lo van a hackear. Eso sería vamos a decir, lo más crítico en una cooperativa. Y creo que ya hackearon a la mexicana por Están hackeando a bancos últimamente. ¿sí? Hackearon a SPEI. Entonces, miren, bajo esta premisa, yo les decía, y a lo mejor lo dije muy rápido, lo voy a decir más despacito, los mantenimientos del sistema, a eso me refiero yo, ¿sí? Porque miren, la verdad, yo se lo digo, hay inversiones de veras increíbles que se están haciendo en las cooperativas, ¿sí? Y las estamos haciendo como nos estamos diciendo. Fíjate, eso es lo que yo me doy de topes. Hablamos de que somos cooperativistas y que la filosofía cooperativa y que los principios cooperativos, pero a la hora de la práctica, de ponernos de acuerdo de algo, pues nos parecemos peor que los banqueros, ¿verdad? Por lo menos los banqueros dicen, oye, pues vamos a ganar todos, órale, le entramos y nos ponemos de acuerdo. Sí, nosotros no. Nosotros inmediatamente pues, empezamos a decir, no, ¿sabes qué? Es que yo, mira, acá es mi área, no te metas y no sé, cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es la que ya debemos de superar. Ahora, ¿en dónde sí podemos actuar? Y sigo yo pensando, no importa que pensemos diferente, pero ¿en dónde sí podemos actuar juntos? Tenemos que tener esa capacidad de entender que en nuestro actuar, en nuestro pensar, tenemos que tener esa doctrina y esa filosofía que decimos tanto que que estamos promoviendo, ¿no? Y yo les digo, en este detalle me saltó ahorita por lo que dijo el contador, ¿verdad?
y por la cantidad de dinero que se invierte en el mantenimiento de estos sistemas. Y lamentablemente, pues, estamos manos en la cuestión comercial. Pues no hay de otra, ¿verdad? Pero pues yo quería precisar eso y dejarlo sobre la mesa. Si se puede, bien, y si no se puede, pues tampoco nos afecta porque cada quien tiene su feudo, ¿no? Y ahí la llevan y ahí la llevamos. No, Eso sí es todo lo que sería, quería comentar. no, sería bueno. De hecho, cuando vamos a una de las partes finales, justamente la Ley General de Sociedades Cooperativas, eh, dice cómo hay un montón de cosas que las cooperativas podrían hacer organizadamente, justamente a través de sus organismos de integración. ¿Qué sentido tendría que estén integradas si no van a hacer proyectos juntos, ¿no? ¿Qué sentido tendría que no hagamos inversiones comunes? ¿Qué sentido tendría que no hagamos eso? ¿Para qué servirían los organismos de integración? Pues serían pura falacia. Entonces, justamente acá, esta ley, a veces digo, esta ley es más tiene un espíritu y tiene como que sueña más en hacer cooperativismo que las cooperativas en la vida real, ¿no? Porque plantea desafíos ahí de, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos hacer esto otro? Y las cooperativas acá, pues no hacemos mucho. Ah, hay intentos. Yo decía como la Federación Alianza tuvo su sistema Delfín durante muchos años. Todas las cooperativas de la red tenían el mismo sistema, incluso hasta por eso podían hacer, un socio podía hacer operaciones en cualquiera de las cooperativas de la red Alianza, justamente porque tenían un sistema compartido, pero los alcanzó el asunto del desarrollo tecnológico. Ellos ya no han podido hacer frente a los requerimientos de un sistema actualizado y por eso el Delfín dejó de ser un sistema adecuado para las cooperativas hoy en día. Pero hay otros sistemas que se han vuelto referentes, ¿no? Como el sistema de la cooperativa Credimex o como algunos otros sistemas que andan por ahí, que de pronto muchas cooperativas van comprando y muchas cooperativas van compartiendo, pues porque se ve que son más adecuados a los requerimientos actuales, ¿no? Y ahí sí, a veces hasta una cooperativa que está acá y otra cooperativa que está por otro lado del país, independientemente de que sean parte de un organismo de integración, pues salir conociendo estas utilidades, estos sistemas, pues van como invirtiendo juntos en estos proyectos, ¿no? No está tan estructurado y tan bonito como dice la ley, pero sí llega a ocurrir, ¿no? Fidel, que estas cosas pasan, que sí se hacen inversiones en común y todo esto. Cuando yo estaba en mi cooperativa, debo decir, por ejemplo, la cooperativa Desarrollo, no estábamos ni en la misma federación ni nada, pero nos conocíamos algunos consejeros y ellos crearon una sección de consumo en su cooperativa y tienen venta tienen algo así como Oxxos, no sé si haya varas, ¿conocen varas o estas como tiendas 3B que hay ahora? Bien, ellos tienen una serie como de tiendas parecidas a esas para el consumo de sus socios en la zona, pues, de los Altos de Jalisco, que es donde ellos operan, ¿no? Entonces comenzaron con el tema de abarrotes, luego también tienen mueblería y electrónica, y ellos nos invitaban, decían, a ver, nosotros tenemos convenios con las empresas para que si ustedes quieren renovar su equipo de cómputo, por ejemplo, lo puedan hacer y se suman en el convenio que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces a todos nos salía más barato y nosotros llegamos a hacer compras en común con ellos de nuestro equipo de cómputo. O sea, ¿qué importaba si éramos cooperativas que en el terreno tuviéramos que competir? No importa, al final para hacer este tipo de inversiones es mejor hacerlas juntos, ¿no? Es mejor renovar nuestro equipo de trabajo juntos que separados. Y son esos pequeños encuentros que sí se dan aún entre cooperativas que pudiéramos ser como aparentemente muy diferentes, ¿no? Sí hay algunas de estas prácticas, pero creo que deberíamos generalizarlas mucho más y a todos nos iría mejor, como bien dices. Bueno, si les parece, para ver este tema del articulado de la ley, todos ustedes ya lo leyeron, no quiero como irlo leyendo junto con ustedes, más bien como ir como simplemente avanzando en la presentación y que ustedes me digan si les surgieron alguna duda o inquietud en alguno de los temas que vamos como viendo en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, tenemos toda esta parte primera que tiene que ver con disposiciones generales, que pues ahí
Otra aclaración, no están todos los artículos porque de pronto van a decir, oigan, como que no están todos, nos robaron algunos cuantos. Pusimos como los que nos parece como más representativos o como temas más relevantes para conocer dentro de la ley, pero siempre después de hacer estas revisiones hay que ir a conocer la ley completa, ¿no? Pero por ahora simplemente decir cómo en este momento, en esta parte de la ley, pues se van a retomar muchas de las cosas que ya veníamos escuchando, ¿no? Que la ley es una ley, que, bueno, el objeto de la ley, en esta ley vamos a encontrar cómo se constituyen, organizan, funcionan las cooperativas, si querían, si se extinguieran. Vamos a ver que retoma una definición de cooperativas muy parecidas a las que habíamos visto en nuestro tema 1, que nos hablan de que debe haber un movimiento cooperativo integrado, formado por todas las cooperativas del país y sus organismos de integración, ¿no? Que nos habla de cuáles deberían ser los actos cooperativos o qué deberíamos considerar como actos cooperativos, que son todos los actos que se dan al interior de la cooperativa entre sus socios, y que ese artículo parece como muy irrelevante, pero resulta que es uno de los referentes para la generación de modelos de marcos legislativos cooperativos, pues incluso a nivel mundial, ¿no? Dicen que una de las primeras cosas que deben de legislarse y de aclararse en una legislación para poder, en consecuencia, hacer una legislación más acorde a las cooperativas es qué es el acto cooperativo. Y hay referentes internacionales como lo fue el señor Gutiérrez Müller, uno de los grandes legistas actuales, o el señor Dante Cracogna, que hablan mucho de que el acto cooperativo tendría que ser el centro del corazón de las legislaciones cooperativas, ¿no? El corazón de las legislaciones cooperativas. ¿Alguna duda, comentario en esta parte de estos artículos? ¿No? Bien, ¿sí ven? Sí, sí, Fidel. Lo que pasa es que estoy en el teléfono y parece, Ok. sí, no, nomás si mencionas el número del artículo, yo me ubico en mi ley. El 5, el acto cooperativo está en el 5, que es donde estaba. Ok. Sí. Otra cosa que es como importante resaltar, vamos a entender, esta ley aplica a todas las cooperativas, no solo a las de ahorro y préstamo, es una ley general para todas las cooperativas, pero sí vamos a ver algunos artículos donde se precisa particularmente. En el caso de las de ahorro y préstamo, tal cosa. Donde no diga eso, pues eso significa que es de aplicación general, que es para todas, ¿no? Y en ese sentido, el artículo 8 dice, pues una cooperativa puede dedicarse libremente a lo que quiera mientras sea lícito. Pero bueno, nosotros sí, pues tendríamos que dedicarnos a algo que tenga que ver con todas las operaciones permitidas para una cooperativa de ahorro y préstamo, ¿no? Sandy me preguntaba algo, voy a retomar un poco tus preguntas acá, Sandy, para comentarlas. Sandy me preguntaba respecto al artículo 9. El artículo 9 dice que cuando hubiera alguna controversia en la aplicación de esta ley, serían competentes los tribunales civiles, tanto los federales como del fuero común. Estamos en el artículo 9. ¿Y qué significa? Nosotros dentro de la cooperativa vamos a tener instancias. Cuando hubiera alguna controversia, cuando hubiera algún desencuentro, pues vamos a tener aquí al Consejo de Vigilancia, por ejemplo, verificando que el Consejo de Administración efectivamente esté realizando sus funciones debidamente, o que la gerencia o que el personal esté realizando sus funciones debidamente. Y cuando algo no funcione, pues entonces vigilancia podrá hacer observaciones y se tomarán las decisiones pertinentes. Pero bueno, si eso no fuera si con esto no se pudieran solucionar algunas situaciones, ustedes tienen una comisión de conciliación y arbitraje que justamente trataría de venir a mediar en estas circunstancias donde haya distintos puntos de vista y no se puedan poner de acuerdo. Pero ¿qué pasaría si a pesar de que se agotan todas las instancias internas, un socio sigue diciendo, no, es que a mí en la cooperativa no se me respetaron mis derechos, y entonces existe esa posibilidad de que una persona pueda ir ante los tribunales civiles para ahí tratar de desahogar alguna controversia que tenga en cuanto a la aplicación de cualquiera de las cosas que esta cooperativa dice? Me preguntaba Sandy, ¿cómo es eso? ¿Cómo podría ser eso? Y tenemos ejemplos en otras cooperativas donde, por ejemplo, ocurre que se convoca una asamblea y en esa asamblea se elige un consejo, pero resulta
que otros socios dicen, no, es que esa asamblea no se convocó debidamente y nosotros decimos que no se convocó debidamente y entonces esta controversia no se puede resolver en lo interno y ha llegado casos en que estas controversias llegan a los tribunales para que entonces esos tribunales determinen, ¿esa asamblea se convocó debidamente, sí o no? Ya se verifica que tanto se cumplió con lo establecido en la ley. Se emitió la convocatoria, hubo el quórum, hubo el número de votos, todo esto para poder determinar cuál de las partes es la que tiene o no razón respecto a eso, ¿no? Podrían hacerlo los tribunales. Yo siempre que llego a este punto en los cursos digo, no creo, a pesar de que es lo que está establecido en la legislación, de que existe esa posibilidad, también existen un montón de historias en las cuales esta no es la mejor salida para la resolución de las controversias y de preferencia hay que tratar de resolverlas internamente, ¿no? Nosotros deberíamos ser capaces de resolver todos estos problemas en el ámbito de lo interno y si no podemos entre consejos, pues llamar a nuestra sabia asamblea para que nos ayude a tomar esas decisiones, pero en la medida de lo posible habría que evitar porque hay como muchas experiencias muy terribles respecto a cómo este asunto de los tribunales se alarga y hace que estas situaciones se vayan complejizando en vez de solucionar. Solo eso por tu comentario o por tu pregunta, Sandy. ¿Alguna aportación respecto a este tema? De Nunca he hecho, tenido... adelante, Sandy. de hecho, sí, en el artículo, lo hace mención en el artículo 38, exclusión de socios. También viene todo lo que mencionaste ahorita, que si un socio, que dice desempeñar sus labores y la intensidad y calidad requerida, ¿no? La falta de cumplimiento, primero van con las... No. Primero lo tienen que revisar en acuerdo con el consejo de administración, o que participe el gerente, y ya de plano, si no se arreglan, la comisión de conciliación y arbitraje, y si ya las últimas instancias ya sería irse a tribunales. Pero sí, como bien mencionas, ese sería de forma interna y lo siguen repitiendo en el artículo 38. Sí. Gracias, Sandy. Bueno, luego la ley nos va a ir hablando va a ir como en orden respecto a, ya hablamos de aspectos generales, de que las cooperativas cumplen los principios y valores y cómo los aplican, todo eso, y luego ya se nos va a ir hablando un poco ya de la vida de la cooperativa, partiendo de cómo se constituye una cooperativa, ya nos dice que una cooperativa se tiene que constituir en una asamblea. Adelante. Alguien dijo bueno, pero no fue bueno. Ha de haber hablado por teléfono. ¿Quién quería hablar? No, ¿verdad? Bien. Discúlpame tantito, aquí veo algo, me salgo tantito. Ok, vale. Gracias. Sí, bueno, se nos va a hablar de cómo para que una cooperativa se constituya, debe ser en una asamblea, si es de producción y de consumo, tendrían que ser por lo menos 5 socios, si es de ahorro y préstamo, tendrían que ser por lo menos 25 socios, ¿no? Eso es lo que está establecido, que tienen que cumplir algunos criterios como un voto por socio, ser de capital variable, que haya igualdad de derechos. Dice acá que una cooperativa se tiene que constituir en una asamblea constitutiva y en esa asamblea constitutiva se debe levantar un acta que se va a conocer como el acta constitutiva y esa acta constitutiva tiene que tener algunas cosas como sería el nombre de las personas que sean electas, bueno, de los fundadores y de las personas que vayan a formar los consejos y las comisiones y también ahí estarían establecidas las bases constitutivas o los estatutos, ¿no? La ley les llama las bases constitutivas como tal y esas bases constitutivas van a ser como las normas internas que nosotros los socios establecemos para decir, pues, cómo van a ser, cuáles van a ser las reglas del juego en esta cooperativa, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser los criterios que vamos a considerar para normar las relaciones aquí en lo interno, ¿no? Dice ahí, pues entonces se hace esta acta constitutiva y luego es importante que esta se lleve ante un notario público y luego se registre en el registro público de la propiedad y del comercio. Y así podríamos decir que está constituida una cooperativa, ¿no?
Una vez que haya la asamblea, digamos que ya existe la cooperativa, pero para poder tener obligaciones con terceros o para poder realizar, para poder tener personalidad jurídica, un poco lo que decía Fidel, y poder realizar operaciones con terceros, sería cuando estén registradas en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿De acuerdo? Entonces, así digamos que es lo que dice la ley, que sería el proceso para constituir una cooperativa. Y dice, y si quieren modificar las bases constitutivas, tendrían que seguir el mismo procedimiento. ¿Y eso qué significa? Hacer una asamblea y en esa asamblea hacer la modificación de las bases y eso colocarlo en un acta y eso llevarlo ante notario y eso registrarlo en el registro público de la propiedad y del comercio. Digamos que hasta acá se queda la ley. ¿Alguna duda de esto? ¿Comentario? ¿No? Bien, después vamos a ir siguiendo como con algunas clasificaciones que hace la ley respecto a las cooperativas. Y primero habla de cooperativas que son de responsabilidad limitada, como nosotros, todas las cooperativas de ahorro y préstamo debemos ser de responsabilidad limitada. ¿Y eso qué es? Pues que solo arriesgamos como socios lo que equivale a nuestro certificado de aportación. Pero dice, pues la ley, que pudiera haber otras cooperativas que pudieran ser de responsabilidad suplementada y eso significaría que sus socios no solo responderían con sus certificados de aportación, sino que pudieran establecer en sus bases constitutivas, pues otras, con qué bienes podrían también responder, ¿no? Pero en el caso de nosotros de ahorro y préstamo, siempre vamos a ser de responsabilidad limitada. Luego está esta otra clasificación de las cooperativas que es de consumo, o sea, dice, existen cooperativas de consumo. ¿Cuáles son esas? Ustedes ya las identifican, son grupos de personas que se reúnen para consumir bienes y servicios, para entre este grupo consumir algún bien o servicio que necesiten, ¿no? Esas serían entonces las de consumo, donde se compra en común, como fueron los pioneros de Rochdale, donde se compra en común para consumir entre el mismo grupo, ¿sí? Luego están las cooperativas de producción, en las cuales pues los socios más bien se reúnen para producir algún bien y servicio y venderlo al público en general. Ahí estarían las de producción y luego estamos nosotros, las de ahorro y préstamo. Que lo que haríamos sería captar recursos a través de depósitos de dinero de los socios y luego otorgar préstamos, que sería colocar y entregar los recursos captados entre nuestros mismos socios, ¿no? Por esta lógica de que trabajamos como entre los mismos socios fue pues que antes se nos clasificó como cooperativas de consumo con actividad de ahorro y préstamo, ¿no? Pero bueno, ahora ya se creó esta clase específica que es las de ahorro y préstamo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos a ver cómo hay un artículo 33 bis 2 donde se dice cómo todos estos términos de caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, bla, 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 son exclusivos para cooperativas de ahorro y préstamo. No puede haber ninguna otra entidad en este país, ninguna otra institución financiera que utilice estos nombres. Estos nombres son exclusivos para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Por eso hubo cooperativas como por ejemplo la Caja Libertad, que tuvo que cambiarse el nombre, ¿no? Caja Libertad ya no puede llamarse Caja Libertad porque ya no es cooperativa de ahorro y préstamo y ahora se llama Libertad Servicios Financieros, porque estos nombres están prohibidos para instituciones que no sean cooperativas de ahorro y préstamo. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bien, después vamos a tener ahí el 33 bis 3, que es otro que yo resalto, donde dice que las cooperativas de ahorro y préstamo solo podemos realizar estas actividades de ahorro y préstamo en los términos establecidos en la LRASCAP, ¿no? Entonces aquí se vincula esta ley con la LRASCAP diciéndonos, sí, la gente puede hacer cooperativas de ahorro y préstamo, pero para hacer eso tiene que obedecer esa otra ley. Entonces, todas las cooperativas que quieran hacer ahorro y préstamo van a tener que cumplir con la LRASCAP. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Comentario? ¿Queja?
¿no? Después está esta otra clasificación que dice, pues hay cooperativas ordinarias, que seríamos como nosotros, aquellas que nos tengamos que constituir y podemos comenzar a operar. Y dice aquí que pudiera haber, yo no conozco ninguna, pero pudiera haber otras cooperativas que fueran de participación estatal, donde el Estado les dé en concesión o administración bienes y servicios a las cooperativas. Y bueno, ahí tendría que haber otra serie de procedimientos para que pudieran comenzar a operar, porque media, pues una concesión, ¿no? Concesión gubernamental. Después hay otra parte de la ley muy importante entre los artículos 34 y 48, donde se nos va a hablar de cómo funcionan los órganos de gobierno. Nosotros ya hablamos de eso un poco en el tema de los consejeros, por eso este tema ya lo quito de acá. Nosotros ya hablamos de facultades, obligaciones, responsabilidades del consejo y todo eso lo extrajimos de esta ley. Por eso ya no lo menciono en este material. Lo que sí pongo es como esta síntesis, ¿no? De una síntesis de cómo explica la ley que son las relaciones entre los órganos de gobierno. Donde dice que la Asamblea General es la autoridad suprema, que de ella se derivan un consejo de administración y un consejo de vigilancia que están en el mismo nivel jerárquico, lo que ya veíamos en la sesión presencial, como el consejo de administración es el que tiene facultades para integrar comités y para nombrar al gerente, y como el gerente, ahí me faltó espacio hacia abajo, perdónenme, pero es el que va a estar como con la responsabilidad sobre las áreas de trabajo, sobre todo el personal operativo de la cooperativa. Entonces, esto va a estar descrito en la ley también. Vamos más adelante a retomar un poco lo del papel de los comités y la gerencia, pero por ahora, para no dejar pasar esta parte de la ley, pues simplemente coloco este esquema. Otra cosa que nos va a decir la Ley General de Sociedades Cooperativas es respecto a nuestro régimen económico, cómo nuestro capital de las cooperativas está constituido, sí por las aportaciones de los socios, pero principalmente está constituido por los rendimientos de asamblea, ¿no? Hoy en día el gran capital que tienen las cooperativas, pues una parte muy pequeña son los certificados de aportación, lo que hace que realmente las cooperativas tengan un patrimonio fuerte y digamos un capital fuerte, pues tiene que ver con todos los rendimientos que han tenido o todos los remanentes que han tenido a lo largo de pues muchos años, 60 años, y eso hace que hoy tengan unas finanzas muy fuertes y muy sólidas, ¿no? Y dice, bueno, además el capital podría acrecentarse con donaciones, subsidios o herencias, que eso no es de lo más común, también podría ser. La ley establece que va a haber dos tipos de certificados de aportación, los que todos conocemos, que serían los ordinarios, los que paga un socio cuando entra a la cooperativa. Todos tendríamos que pagar ese certificado de aportación, pero podría haber momentos en que las cooperativas necesiten fortalecer su capital y entonces podrían crear otros certificados de aportación que serían excedentes o voluntarios, ¿no? Si alguna vez su cooperativa quiere crear esos certificados de aportación, lo que yo diría es que hay que luego ver que estos tendrían que cumplir unas determinadas características que van a estar establecidas en otra ley o en otro lineamiento que serían las disposiciones de carácter general. ¿Alguna duda en esto de los certificados de aportación? ¿Comentario? ¿No? Luego vamos a los fondos sociales. La ley establece que las cooperativas podríamos tener estos fondos sociales. El primero es el fondo de reserva. Y ahí dice que el fondo de reserva al fondo de reserva se puede ir entre el 10 o el 20% de los rendimientos de las cooperativas y que en todo caso podría ser limitado. Pasa que algunas cooperativas dicen, ay, nosotros siempre le ponemos dinero al fondo de reserva. ¿Vamos a tener que ponerle siempre o habrá un punto en el que tengamos que parar?
podamos parar y ya no si ya no queremos ponerle más dinero al fondo de reserva, pasa, ¿no? Entonces la ley establece, pues sí, podrían dejar de aportar a ese fondo de reserva siempre y cuando, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, ustedes tengan un saldo en su fondo de reserva que sea de por lo menos el 10% de los activos totales. Si ustedes tuvieran ya en el fondo de reserva una cantidad equivalente al 10% de los activos totales, pues podría ser que de aquí en adelante ya no le pongan, pero si no tienen esa cantidad, de acuerdo a la ley, pues sería sería necesario ponerle el 10% de los remanentes a ese fondo de reserva para seguir fortaleciendo el capital de la cooperativa, ¿no? ¿Alguna duda con ese? ¿No? ¿Ya se me están durmiendo? No, Pues, oye, yo sí, lo sí, Manuel. que comentaría es de que, por ejemplo, ese es como un límite, ¿no? Que te maneja la ley en cuanto a ahorro y préstamo, ¿sí? Sí. Pero internamente tú lo podrías seguir incrementando, ¿no? O sea, Sí. independientemente de que si cumple con el 10% de los activos totales, tú puedes seguir digo, sí se sometería a asamblea y todo eso para seguir incrementando el capital de la cooperativa. Sí, sí, ese límite, digamos, es casi siempre las cooperativas hacen esto, más bien están poniendo, ¿no? Pero si alguna dijera, ya no quiero poner, pues eso es lo que dice la ley, ¿no? Bueno, pues podrías dejar de ponerle en ese caso, pero si ya tienes el día, si quieres seguir poniendo, puedes hacerlo, no hay problema. De hecho, teníamos, Armenta y yo por aquí, una controversia en la lectura justamente de este artículo, porque decíamos como incluso hay muchas cooperativas que no ponen el 10%, es más, no ponen el 20%, incluso llegan a poner porcentajes mayores en el fondo de reserva, o sea, las asambleas dicen, no, hay que poner el 30%. Y eso es algo que hasta ahora, pues las autoridades no han observado ni han visto de manera negativa, ¿no? Sí hay cooperativas, insisto, que aportan al fondo de reserva no el 10 ni el 20, sino llegan a poner porcentajes mayores para fortalecer su capital, ¿no? Y sí, no hay como tanto problema, Manuel. Bien, y bueno, ¿para qué serviría? Pues esto es para afrontar las pérdidas, ¿no? Para que en caso de algunas pérdidas, pues la cooperativa pudiera hacer frente con este capital. Después está el otro fondo social, que sería el fondo de previsión social, ¿no? Este no puede ser limitado, desde ahí sale un círculo rojo, yo le pongo no puede ser limitado. Serviría pues, para las actividades que están aquí descritas, cubrir riesgos, enfermedades, formar fondos, saberes para el retiro, primas de antigüedad, gastos médicos y de funeral. Lo más común en las cooperativas es que este fondo sirva justamente para pagar seguros, para pagar seguros, por ejemplo, de los ahorros de los socios, para que en caso de que un socio, por ejemplo, fallezca, pues puedan sus beneficiarios tener como una cantidad mayor ahí que la que los socios tienen guardados. Otras de las cosas que para los que suele utilizarse este fondo de reserva son para los gastos funerarios. Es muy común que las cooperativas, como en el caso de Florencio Rosa, seguramente tengan este servicio funerario para los socios, ¿no? ¿Qué otras cosas ustedes saben que se están cubriendo con este fondo de previsión social? ¿No sabes, Andy? Carmelita, ¿tú sabes? ¿Tú sabes qué cosas son las que la cooperativa está haciendo con su fondo de previsión? No, ¿No? no, creo que no. Manuel, ¿tú sabes? Con respecto a lo de la funeraria, yo había hecho una propuesta en una asamblea de que se incrementara, porque ya la cantidad que estaban entregando ya no alcanzabas a cubrir en la realidad un servicio básico. Ok.
Sin embargo, pues no, como que no le dieron seguimiento. La administración hizo una propuesta y dijo que en tal lugar eran más baratos. O sea, yo quiero pensar que ella lo que hizo fue pactar con una funeraria, por lo que como lo explicó, y además es un ramo que yo también conozco, pues un descuento, digamos, para socios, y por eso es que era más barato. Pero eso no estaba peleado con que yo decía una cierta cantidad, ¿no? Que por lo menos debía de alcanzar a cubrir lo que un servicio mínimo en el mercado. Ya si tú te lo gastas después en otras cosas que van aledañas a un servicio, a un evento de esta naturaleza, pues eso ya es aparte, ¿no? Pero pues creo que no prosperó mucho la cosa. Te digo, administrativamente la gerencia trajo unas cotizaciones que me imagino que fueron producto de un convenio. Pues, dime a qué funeraria no le iba a convenir tener de clientes a una caja con la cantidad de socios mayores que ya tenemos nosotros por los años que tienen fundada. Digo, nomás con eso, ya no te metas Ok, bueno, entonces, los ojos. Bueno, pero, perdón. sí, perdón, Manuel, adelante. Sí, bueno, básicamente el fondo de reserva, De aquí previsión social sería, en este caso. bueno, de previsión social, pues es básicamente en contingencias, ¿no? O sea, son reservas contingentes que, por ejemplo, se ven en la industria, en el comercio y todo eso, en las empresas industriales. Pero reforzando el comentario de Carmelita, también a lo mejor hicieron el análisis y puede ser muy oneroso, porque si haces el convenio con una funeraria, tú tienes que desembolsar una iguala, que como le llaman ellos, ¿no? Tienes que pactar un pago mensual en base a la contingencia que se pudiera presentar. ¿Sí? Entonces, a lo mejor analizaron ellos y fue oneroso, ¿no? Para pues para el Consejo de Administración de nosotros, les pareció oneroso. eh, Básicamente ese es mi comentario, ¿no? Sí, claro. Ay, No, mira, es que esto ya es algo que existe dentro de nuestra cooperativa, que te den esa ayuda, si la necesitas o no la necesitas, o si son 20 hijos y entre todos se reparten el gasto, ya era un beneficio que tenía. Yo lo único que estaba tratando es de que se actualizara. Ahora, después de las funerarias no tienen necesariamente que ser una igual, se hacen pagos por evento, nada más. Lo único es que pues te hacen un descuento pues, especial si eres socio de la caja, ¿no? Y eso parece que eso era lo que estaban buscando. Más bien yo creo que o no captaron o no tuvimos el tiempo suficiente como para afinar ya después la idea. Pero ese es un beneficio que ya de ahorita, ya de antemano, se da desde hace años. Yo lo único que estaba tratando es de que se actualizaran de acuerdo a los precios de ahorita. Sí. Ok, gracias, Carmelita. Sí, un poco solo me gustaría aclarar, el fondo de reserva sí es este fondo, digamos, contingente, como lo planeabas, Manuel, pero de hecho el fondo de previsión social es un fondo que está en pasivo. Es una deuda que existe de la cooperativa para con sus socios y cada año la cooperativa tiene que presentar en la asamblea un programa de cómo se van a aplicar estos fondos de previsión social y bueno, tienen que aplicarlos conforme a este plan establecido, ¿no? Entonces, en el caso de la cooperativa, como bien dice Carmelita, se da una cantidad en términos, digamos, para la finalidad de los servicios funerarios. También tienen el tema de las becas educacionales. Seguramente están pagando los seguros de los ahorros, que es una de las cosas que más comúnmente se pagan desde estos fondos. También supongo que parte de las actividades que hacen del tipo deportivas, ecológicas y estas cosas vienen desde este fondo, ¿no? Entonces, la cooperativa sí está integrando este fondo. En los balances sociales, ahí está el desglose de cómo lo utilizan. De hecho, es parte de la información que sí está contenida en los informes que tiene la cooperativa, ¿no? Entonces, sí, lo importante acá es identificar que tenemos que
tener muy claro para qué van a ir estos fondos. Tenemos que tener un plan y luego tenemos que aplicarnos conforme a ese plan. Si de pronto nos llevamos esto a la asamblea y luego se nos ocurre a mitad del año nosotros como consejo de administración, oigan, ¿y por qué no hacemos esto con el fondo? Y luego lo hacemos. Eso puede tener consecuencias incluso a la hora de la aplicación o del trato fiscal de esos gastos, porque para poder hacer un reconocimiento adecuado o para poder darle un trato fiscal adecuado, insisto, a esos gastos, es importante que se siga este procedimiento, de que haya un programa, de que el programa lo acepte la asamblea y de que luego los gastos se ejecuten lo más cercano posible a lo que se estableció en la asamblea, ¿no? Solo quería como añadir eso. Y sí, al final es parte de las grandes discusiones que hay en nuestras asambleas, este tema de peticiones como esto que Carmelita está planteando, ¿no? De la actualización. Si ya tenemos 15 años con ese monto, pues seguramente sería como muy importante ir actualizándolo porque pues el dinero va perdiendo valor, ¿no? Ujú, exacto. Estas cosas siguen incrementando su... Bien, entonces estaba esto del fondo de previsión social, luego tenemos el fondo de educación cooperativa, al cual se le tiene que mandar por lo menos el 1%. Fíjense nada más, la ley dice por lo menos el 1, ¿no? También se le puede poner más, un poco como lo que decía Manuel, si la cooperativa lo decide, pues también se le puede poner más. ¿De acuerdo? Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Tienen alguna duda respecto o comentario respecto a los articulitos que faltan en este repaso de la ley? No, o sea, todo está muy claro y la síntesis que preparaste está muy clara. No sé la opinión de mis compañeros. Yo creo que me gustaría tomarme estos 5 minutitos que quedan en el tema de los organismos de integración. Es un tema relevante que se ha tocado en varios momentos y qué mal que sean 5 minutos, pero yo creo que luego vamos a tener oportunidad en la sesión presencial de retomarlo si es necesario, ¿no? Pero saber que de acuerdo a esta ley, hoy en día las cooperativas de ahorro y préstamo podemos integrarnos en federaciones. En federaciones, las federaciones deberían tener mínimo 5, máximo 50 cooperativas. Luego, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, todas las federaciones que existan de ahorro y préstamo podrían integrarse en una única confederación nacional, que sería, digamos, una cooperativa de tercer grado, ¿no? Y luego lo que establece la ley es que debería existir una cosa que se llama Consejo Superior del Cooperativismo, en el cual se integraran pues las distintas confederaciones nacionales que existan de distintos tipos. Una de ellas sería la de ahorro y préstamo, pero podría haber otras, ¿no? Cooperativas de transporte, cooperativas pesqueras, cooperativas agrícolas. Pues todas esas confederaciones formarían parte de esto que sería un Consejo Superior del cooperativismo, que sería el máximo órgano de representación y sería diría Fidel, pues sería el que negocie con las autoridades y con las instituciones todas las legislaciones y todas las mejoras o todos los apoyos o todo el fomento que debería haber al sector cooperativo, ¿no? Digamos que así es el esquema que está planteado en la legislación respecto al tema de la integración cooperativa. Adelante. Fidel, ¿querías hablar? Sí. Sobre todo aprovechar la presencia de nuestro compañero Guadalupe Armenta, en referente a este tipo de niveles, pues, que son las federaciones y las confederaciones. Así, a lo mejor él puede precisar más, sobre todo en la actualidad. O sea, yo creo que las federaciones también tienen un proceso de servicio y las federaciones son las que a veces asumen la responsabilidad de fomentar una serie de modificaciones, una serie de apoyos, pero institucionales como cooperativa, ¿sí? Y como es este curso, ¿no? Y
la confederación tiene más que su función de servicio, tiene de representación. Por eso bien tú decías, o sea, yo tengo la idea de que sigue prevaleciendo este criterio. O sea, la confederación tiene que asumir la responsabilidad de la fuerza política, o sea, como una unión, como algo que dice, no, pues sabes qué, pues ahí les va la CTM, ¿verdad? Porque está bien fuerte, porque ahí están metidos todos. Lo mismo yo creo que también es la confederación, o sea, la confederación no sé si siga asumiendo ese papel político de fuerza, de representación. No sé, a lo mejor el compañero Guadalupe Armenta, pues sí me actualiza en ese aspecto. Si sigue esta línea o ya asumieron otro rol. Sí, de hecho, por ley, sí decía que por ley, la ley establece que la confederación, de hecho, establece que nada más haya una confederación para las cooperativas de ahorro y préstamo. Y eso es inconstitucional. Pero bueno, así dice la ley. Y la considera como el organismo de representación ante los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Desde luego que, bueno, ustedes sabrán que el primer presidente de la CONCAMEX fue el compañero Rafael Martínez, y después de que él sale de la presidencia, yo me integro como consejero también y estoy en el consejo de administración. La CONCAMEX se constituye gracias a la unión que se da entre las federaciones de Alcona y las federaciones que ellos tenían, porque ellos venían de una confederación anterior que pues terminó, dejó de funcionar. No quisiera decir que la quebraron, pero sí, bueno, dejó de funcionar, dejémoslo así. Entonces, después ya con la LRASCAP se establece que es el organismo de representación del movimiento. Desde luego que hay otros organismos, como en el caso de nosotros como Alcona, que también nos constituimos y que somos parte de ese movimiento, y que en esta línea política de la 4T, pues en ese sentido, como nosotros estamos más identificados con ese tipo de gobierno, pues tenemos más apertura y más fácil de poder acceder. Ellos tienen otra visión política más conservadora, incluso estuvieron ahí apoyando eventos con Xochitl, pues les cuesta más trabajo entrar ahí a cuestiones políticas pues con el gobierno, ¿no? Pero por ley, pues ellos son los que tienen la representación. Espero haber ampliado tu inquietud. No, muchas gracias. No, sí, porque fíjate, o sea, una de las cosas que no sé si todavía ustedes lo promuevan a nivel confederación, pero uno de los grandes éxitos del movimiento o de los grandes movimientos es cómo se van actualizando no nomás en sus principios, en su función, en sus objetivos, sino que ponen a consideración en congresos lo que haya que analizar para darle la vuelta o para aportar nuevas ideas, explorar nuevos objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vamos, o sea, a veces me cuesta trabajo mencionar lo que yo viví, pero cuando estábamos en la Confederación, veíamos que esa era la parte fundamental de la Confederación. Claro, nosotros no teníamos, vamos a decir, la plataforma legal como está ahora con ustedes, ¿no? Pero yo siento que a nivel Confederación, como que han descuidado ese aspecto de promover congresos para desgreñar los temas que nos están afectando. Y la verdad, yo te digo, en un congreso, la parte que más valor hay que tomar son los socios directamente.
porque hay mucha información valiosísima que a veces se viene manejando internamente y que pudiera servirnos a todos como referencia de hacer cosas nuevas. Sí, Eso es, bueno, es que una es lo que ha hecho mucho hincapié Cris, es de decir que en este curso se está explicando lo que el marco establece, pero ya la visión política de cada cooperativa, de cada federación, de cada confederación, pues ya es muy propia. En el caso, nosotros creemos que la CONCAMEX ha perdido una oportunidad muy valiosa de poder hacer propuestas de mejora para las cooperativas. O sea, ellos se han alineado, ellos mismos lo aceptan de que ellos han sido sumisos a la autoridad, a la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda. En ese sentido, pues, de decir que ellos hacen todo el esfuerzo por cumplir con la ley, con la LRASCAP, y que por eso, pues, tienen que ser mejor tratados. Nosotros, en el caso de Alcona, decimos que los derechos deben de exigirse, y cuando sentimos que son afectadas nuestras cooperativas, pues nosotros metemos procesos de amparo, de revisión, vamos y hablamos con la bancaria y les reclamamos, vamos con los diputados y les pedimos pues que analicen las cosas. Pero son dos estilos distintos. Ellos sienten que al hacerse amigos de la autoridad, pues van a ser mejor tratados. Ahora, yo recuerdo cuando se hace el Congreso de hacer una caja popular mexicana, una sola caja, por lo de la ley de ahorro, bueno, el decreto de SAPS, de Sociedades de Ahorro y Préstamo, que se hizo en Guadalajara. Pues fue un evento de discusión, de debate, y Amaral planteaba 4 opciones, ¿no? El hacer una sola caja a nivel nacional para que, lo que decías hace rato, que se juntaran todos los recursos y los especialistas, y que poder contratar doctores, abogados en derecho y en todo eso, y comprar sistemas, uno solo para todos. Estaba esa opción. Luego después también la opción de hacer cajas populares en cada federación, que cada federación se constituyera en una caja popular. La tercera, de que pues cada caja se registrara y entrara al proceso de la ley. Y la cuarta, más extrema. La cuarta decía no hacer caso a la ley y irnos en rebeldía. Y se hizo el Congreso, y cada grupo de cooperativas pues tomó su decisión. De hecho, 160 cooperativas decidieron integrarse a Caja Popular Mexicana. Por eso se creó ese monstruo que era, y que ahora ha ido creciendo de manera pues exponencial, ¿no? Y hay otras cooperativas que fueron regionales, como la Alianza, como la Morelia, como la FED Noreste, que hicieron que su región se hizo un solo grupo y avanzaron. Entonces, en la historia de las cajas populares, pues siempre ha habido esos actos de discusión, de análisis y de toma de decisiones, y que pues cada grupo toma las propias, ¿no? Muy bien. Gracias, Se me Fermenta. Perdón, acabaron mis 3 minutos. perdón que te corte tu tiempo. No, adelante. Quedamos que 5, pero miren, ya estamos a las 9. Pero no nos preocupemos. Seguro si se quedaron algunas dudas o algunos comentarios, pues vamos a seguir todavía un par de semanas en este tema. Entonces, pues las vamos anotando y las vamos, si les parece, aclarando en las siguientes sesiones, y si no, pues ya en la sesión presencial. ¿Sí?
Yo creo que por ahora es tiempo de que todos nos vayamos a descansar. Y Jesús, ¿qué dices? Apenas que llegó la luz, te damos un minutito para que puedas cerrar esta sesión. No fue mi intención, ahora sí que Yo sé. quedar fuera. Creo que me perdí algo muy valioso, pero Voy a grabar, la sesión se está grabando y la voy a colocar ahí para que la puedas ver en todo caso. gracias. Y ahora sí que una disculpa pues a todos, ¿sí? Y por ahí sobre lo que, nada más un comentario sobre lo que estaban diciendo es, pues aquí nos dice que tenemos que tener los mecanismos voluntarios de solución de controversias. Eso es lo que se debe de ver en todas las entidades de federación, confederación. Y, También. entonces, gracias y una disculpa para todos. No te preocupes, pues gracias y buenas noches a todos y seguimos en comunicación, ¿no? Sí. Buenas noches. Sí. Hasta luego, compañeros. Adiós. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches a todos. A todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos. José Buen fin de Eduardo. semana. Nos vemos, Manuel, Carmelita. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.